Hola familia, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto, su profe de matemática. Hoy afianzaremos los conocimientos de un tema sumamente importante en la matemática, que son las funciones. Y para ello les voy a hacer la siguiente recomendación. Es importante que nosotros tengamos siempre a mano un cuaderno para que podamos hacer nuestros apuntes. Recuerde tener a mano también un lápiz y por supuesto tenga su calculadora para que me ayude a resolver ciertas operaciones y usted pueda verificar ciertos cálculos. El día de hoy quiero contarles un poquito sobre los envíos de paquetes por correos. Usted puede enviar documentos o cualquier tipo de paquetes. Y es importante saber de dónde lo va a enviar y hacia dónde, porque así va a ser el costo. Nos vamos a enfocar únicamente en enviar paquetes. Si nosotros enviamos por correo un paquete, es importante tener en cuenta el peso de ese paquete, porque así va a ser el costo que tendremos que pagar al hacer este envío. Por ejemplo, si enviamos un paquete de 1 kilogramo, este paquete va a tener un costo de 2.700 colones. Y por cada paquete que nosotros enviemos, por cada kilogramo adicional que nosotros enviemos, eso nos van a cobrar 1.300 colones adicionales. ¿Qué observamos nosotros entre el peso y el costo del envío de paquetes? Primero hay una relación acá. ¿Qué tipo de relación? ¿El peso de los paquetes depende del costo? ¿El costo va a depender de los paquetes? ¿Qué tipo de relación? ¿Será posible que un paquete en el mismo momento pese 2 kilogramos y 5 kilogramos? Cuestionémonos y preguntémonos, cuando llevamos un paquete, ¿es posible de que no pese nada? ¿0 kilogramos? Quedémonos con estas preguntitas y más adelante afianzaremos un poquito más sobre estas mismas. Analicemos nuestra siguiente situación. Tenemos un caballo que está en entrenamiento y lo tenemos en un corral. El corral es de forma circular. En el entrenamiento el caballo gira alrededor de este corral, pero se le quiere tomar fotografías. Entonces se posicionan dos cámaras en distintas ubicaciones. Y en dos momentos distintos les queremos tomar fotografías a nuestro caballo. Como podemos observar, en la primera imagen el caballo estaba al fondo del corral y en esta imagen está al frente del corral. ¿Qué relaciones podemos observar ahí? ¿Qué relaciones podemos observar también con nuestro envío de correos? Vamos a poder hacer esta relación de dependencia con la siguiente tablita. En esta tabla vamos a relacionar el peso de cada uno de los paquetes, lo vamos a relacionar con su costo. Por ejemplo, si enviamos un paquete que pesa 1 kilogramo, ¿cuál va a ser el costo? Por supuesto, ya habíamos mencionado que era 2.700 colones. Entonces completamos nuestra tabla de valores con 2.700. Si el peso del paquete son 2 kilogramos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por cada kilogramo adicional nos iban a cobrar 1.300 colones. Entonces sumamos y obtenemos que por un paquete que pesa 2 kilogramos vamos a tener que pagar 4.000 colones. Y así sucesivamente con cada uno de los paquetes que podamos enviar. Si pesa 4 kilogramos, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? A 2.700 le vamos a sumar 3 veces 1.300. ¿Por qué 3 veces 1.300? Recuerde que por cada kilogramo adicional nos iban a cobrar 1.300 colones. ¿Qué podemos observar hasta este momento? Entonces, un paquete de 4 kilogramos va a tener un costo de 6.600 porque van a ser los 2.700 que nos cobra el primer kilogramo más 1.300 por cada kilogramo adicional. Ahí podemos seguir hasta cierta cantidad de kilogramos. Los envíos de paquete de EMS
van a tener para nosotros un máximo de 30 kilogramos. Entonces, observe que cuando el peso son 4 kilogramos, nos estamos excediendo 3 kilogramos. ¿Cómo podríamos generalizar nosotros? ¿Cómo podríamos encontrar, por ejemplo, cuál es el costo para un peso determinado? ¿Cuánto tendríamos que pagar si nuestro paquete pesa 15 kilogramos? ¿Cuánto tenemos que pagar si nuestro paquete pesa 29 kilogramos? O cualquier kilogramo. Entonces vamos a utilizar una variable que va a ser la variable X, que va a representar el peso en kilogramos. Y vamos a utilizar la variable Y, que nos va a representar a nosotros el costo en función de ese peso. Observemos acá. 2.700 corresponde al primer kilogramo y 1.300 por cada kilogramo adicional, pero dijimos que cuando el peso es 4 kilogramos, nos hemos excedido 4 menos 1, es decir, 3. Por eso hemos puesto ahí X menos 1. Desarrollemos esta expresión que tenemos acá. Tenemos que Y es igual a 2.700 más X menos 1 por 1.300. Aplicando la propiedad distributiva, obtenemos que Y es igual a 2.700 más X por 1.300 menos 1 por 1.300. Asociando los valores numéricos, obtenemos que Y es igual a 2.700 menos 1.300 más 1.300X. ¿Cuánto nos va a dar entonces esta relación que estamos estableciendo? Nos va a dar que Y es igual a 1.400 más 1.300X. Y aquí tenemos cómo podemos relacionar nosotros el peso de un paquete y con su costo. Observemos dos cámaras que hemos puesto en ciertas posiciones de nuestro corral y hemos simulado nuestro caballito en entrenamiento y queremos tomarle fotografías en dos momentos distintos. Observen que esa cámara va a topar ese corral en dos posiciones diferentes. Entonces, aquí hay una relación. Va a depender en el instante en que el caballo esté girando alrededor de ese corral. ¿Recuerdan en décimo año cuando estamos estudiando circunferencias? Esta circunferencia que mostrábamos anteriormente está centrada en el origen. El origen es el par ordenado 0,0. En esta circunferencia nosotros podemos observar que el radio es 5. Entonces, al elevar 5 al cuadrado obtenemos 25. Vamos a completar esta tabla de valores y vamos a hacer la relación que existe entre estas dos variables, entre la variable X y la variable Y. Cuando nosotros sustituimos X por el valor de menos 4 en esta ecuación, obtenemos menos 4 al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 25. Menos 4 al cuadrado es 16. Hay muchas formas de poder resolverla. Vamos a hacerla de esta manera. Y al cuadrado va a ser igual a 25 menos 16. Es decir, que Y al cuadrado es igual a 9. Observen que esta es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y está igualada a un valor que en este momento es 9. ¿Podríamos resolver esta ecuación así como está? Sí, pero para generalizarlo es mejor igualar a 0, porque si lo factorizamos de esta forma, el 9 tendría muchas formas de poder factorizarse. Entonces una recomendación es que toda ecuación cuadrática la igualemos a 0. ¿Y cómo lo hacemos? Restando 9 a ambos lados del igual. Factorizamos por diferencia de cuadrados y obtenemos y menos la raíz cuadrada de 9 por y más raíz cuadrada de 9 igual a 0. Y aplicamos el teorema del producto nulo. Entonces, si dos factores están igualados a 0, quiere decir que el primero es 0 o el segundo es 0 o ambos son 0. Igualando a 0 cada uno de estos factores, obtenemos que y menos raíz cuadrada de 9 es igual a 0, o bien que y más raíz cuadrada de 9 es igual a 0. Vamos a despejar y en nuestra primera
ecuación lineal y obtenemos lo siguiente. Observe que y está restando, perdón, raíz cuadrada de 9 está restando, entonces vamos a sumar raíz cuadrada de 9 en ambos lados del igual y obtenemos que y es igual a la raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es un único valor y es 3. Por lo tanto, y es igual a 3. Vamos a la otra ecuación. Tenemos y más raíz cuadrada de 9 igual a 0. Y obtenemos lo siguiente. Y es igual a menos raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 dijimos que es menos 3. Ahora bien, completemos nuestra tablita. Cuando x se le asigna el valor de menos 4, observen que ese valor se relaciona con y igual a 3, pero también se está relacionando con y igual a menos 3, cuando calculamos menos raíz cuadrada de 9. Qué interesante, ¿qué diferencias podemos observar nosotros entre esta tabla de valores y la tabla anterior? Ok, volvamos entonces a los envíos por correo y volvamos a la cámara. Observen por favor qué está sucediendo, qué tipo de relaciones se establecen entre ellas, qué tipo de dependencias tenemos ahí. Cuando enviamos por correo, el costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Antes mencionamos que a cada paquete que se envía por correo le corresponde un único peso en kilogramos. No es posible que un paquete a la misma vez pese 2 kilogramos y 17 kilogramos, por ejemplo. El rayo de la cámara cruza el corral más de una vez. En nuestro caso lo va a cruzar 2 veces. Ok, vamos entonces a nuestro concepto de función. ¿Cómo definimos nosotros una función? Hemos hablado que hay una relación de dependencia entre dos variables. ¿Cómo podemos definir una función? Una función es una regla de correspondencia que asocia a cada número real x de un conjunto de partida A un único número real y de un conjunto de llegada B. ¿Cómo se denota esta relación de función? F de A en B. Existen muchas relaciones. Una relación en particular es una función. Entonces, ¿toda relación será función? No necesariamente, pero toda función sí es una relación. Si tenemos dos conjuntos, el conjunto A que se relaciona con el conjunto B, y esta relación es una función, al primer conjunto lo vamos a denominar dominio de esa función, y al segundo conjunto, codominio. Al conjunto de elementos que se están relacionando del primer conjunto, a ese montón de imágenes, el conjunto de imágenes le vamos a denominar ámbito o rango de la función. Para efectos del programa de estudio de matemática en Costa Rica, de ahora en adelante al codominio le vamos a llamar ámbito. En el codominio vamos a representar las variables independientes. Por ejemplo, el peso en kilogramos es independiente de su costo. Y a los elementos que están en el segundo conjunto le vamos a denominar variables dependientes. Por ejemplo, el costo depende del peso en kilogramos. Generalmente utilizamos una variable para representar estas variables independientes. Vamos a utilizar x. Y para la variable dependiente vamos a utilizar y o bien f de x. F de x es el valor de la función, es el valor de f en x. Las x corresponden a las abscisas y las y corresponden a las ordenadas.
Cada valor que está en el dominio es una preimagen y cada valor que está en el ámbito, es decir, que se relacionó con una preimagen, sería una imagen. Es importante que tomemos nota de estos conceptos y que nos quede claridad cada uno de ellos. Ahí en sus cuadernos hagan estos apuntes, es fundamental. Analicemos ciertas representaciones de funciones y vamos a ver las relaciones también al mismo tiempo. Aquí tenemos dos relaciones. La primera, y igual a 1400 más 1300x. Y la segunda relación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. ¿Cuáles de estas dos relaciones corresponde a una función? En la primera, observe que tenemos y igual a una expresión algebraica. En la segunda, no lo tenemos de esa forma. Y observe que la y está elevado al cuadrado. Y antes, cuando comenzamos a calcular valores numéricos para ciertos valores de la variable x, obtuvimos que en la primera expresión, en esta primera ecuación, para cada valor de x le corresponde un único valor de y, mientras que en la segunda ecuación, para cada valor de x le corresponden dos valores de y. Entonces podemos concluir que y igual a 1400 más 1300x corresponde a una función, porque para cada valor de x se le hace corresponder un único valor a y, mientras que la segunda ecuación no corresponde a una función, porque cada valor de x se va a relacionar con dos valores de y. Ahora bien, en la primera ecuación, aquí tenemos una función, y igual a 1400 más 1300x. Esto se le conoce con nombre de criterio, es la regla que me permite hacer esa relación de correspondencia. Otra forma de poder representar relaciones es tabularmente. Hacemos la relación entre dos variables y asignamos al primer conjunto valores y lo hacemos corresponder mediante una regla para obtener los valores del segundo conjunto. ¿Qué podemos observar aquí tabularmente? En la primera tabla, observen que en el primer conjunto tenemos los valores 1, 2, 3 y 4. No se repiten valores. El 1 únicamente se relaciona con 6000. Mientras que en la segunda tabla tenemos que para cada valor del primer conjunto, por ejemplo, tenemos que el menos 4 se relaciona con 3 y el menos 4 se relaciona con menos 3. Es decir, que el menos 4 se relaciona con dos valores. En esta tabla de valores, observe que en el primer conjunto de números, en el primer conjunto, se repiten. Es decir, que menos 4 se está relacionando dos veces y no se puede relacionar dos veces. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con estas tablas de valores? Que la primera tabla corresponde a una función, porque en el primer conjunto no se repiten valores, mientras que la segunda tabla no corresponde a una función, porque se están repitiendo los valores. Si hacemos diagramas de Venn y, por ejemplo, hacemos la relación que al 1 le hace corresponder el 6000, al 2, 8500, al 3, 11000, al 4, 13500, observemos la siguiente relación que tenemos con este diagrama. Menos 4 se relaciona con menos 3 y también con 3. El 3 se relaciona con menos 4 y también con 4. En nuestro primer conjunto, observe que solo sale una flechita del 1, una flechita del 2 y una flechita del 3 y una flecha del 4. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Correcto, que corresponde a una función. Mientras que en el segundo diagrama de Venn, observe que de menos 4 salen dos flechitas. Entonces no corresponde a una función. Veamos las representaciones gráficas. Cuando trazamos la prueba de la recta vertical, esa recta vertical solamente interseca esa gráfica en un único punto, solo la cruza una única vez. Por lo tanto, corresponde a una función.
¿Qué sucede con el lugar geométrico que describe la circunferencia? Trazamos rectas verticales y observen que lo interseca en dos puntos distintos. Eso nos quiere decir que cada preimagen se está relacionando con dos imágenes, por lo tanto, no corresponde a una función. Veamos algunos ejemplos. Determine cuáles relaciones corresponden a una función. Analicemos nuestra primera relación. En esta primera relación, observemos el primer conjunto. ¿Algún valor se está repitiendo? Muy bien. En el 3 se está relacionando tanto con el 9 como con 0. Por lo tanto, no corresponde a una función. Analicemos este otro ejemplo. Observemos el primer conjunto. ¿Algún elemento del primer conjunto se está relacionando más de una vez? Correcto, no. Por lo tanto, esta sí corresponde a una función. Sigamos practicando. Tenemos esta representación tabular. Aquí tenemos una relación. Observemos en el primer conjunto donde están las X. ¿Se repite algún valor? ¿Cuál valor se repite? Muy bien, son muy observadores. Se repite el número 2. Quiere decir que el 2 se está relacionando con menos 6 y también con 5. Es decir, que una preimagen se relaciona con dos imágenes. Por lo tanto, no es función. En esta otra relación, observemos los conjuntos en X. Por lo tanto, quiere decir que sí corresponde a una función porque no se repiten valores en X. Determinemos cuáles de las figuras corresponden a la representación gráfica de una función. Tracemos una recta vertical. ¿Cuántas veces interseca esa recta vertical esa curva? 2 veces. ¿Corresponde a una función? Muy bien. No corresponde a una función. En nuestra siguiente gráfica, observemos esta. Tracemos una recta vertical. ¿Cuántas veces la cruza? Una única vez. ¿Qué concluimos? Correcto. Corresponde a una función. Observemos esta gráfica que tenemos acá. Observen que tenemos puntos cerrados. Entonces, ubicamos una recta vertical y esa recta vertical, observe que interseca la gráfica en dos puntos distintos. ¿Qué concluimos? Que no corresponde a una función. Observemos en esta gráfica que hay puntos abiertos y puntos cerrados. Trazamos una recta vertical y acá en los puntos abiertos quiere decir que no hay ningún tipo de relaciones ahí. Pero acá solamente interseca un único punto, entonces sí corresponde a una función. Ok, vamos a pasar a nuestra autoevaluación. Y le voy a pedir a Carlos que me ayude con la autoevaluación de nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, profe. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este día. Quiero preguntarte, ¿qué aprendiste de nuevo hoy? Bueno, profe, fueron muchas cosas. Al principio me desubiqué un poco porque me mencionaste correos y un caballo, pero ya después entendí que me quería explicar lo que eran relaciones y que algunas son funciones, pero no todas. También aprendí lo que compete al dominio y al codominio. Y que algo muy importante, todas las X pueden tener solo una relación. Correcto, muy bien, Carlos. Tengo otra pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo te sentiste durante la explicación del tema? De ahí, profe, como se lo mencionaba, ahí al principio con lo del caballo y lo del correo, un toque confundido porque no entendía el por qué dos ejemplos al mismo tiempo, pero ya después cuando se llegó al tope de la explicación, todo súper bien. Excelente, Carlos. Qué bueno que pudieses comprender el tema de función y la diferencia entre una relación y una función. ¿Qué experimentaste al conocer el tema de hoy? Bueno, profe, la verdad me dio mucha curiosidad e intriga. Qué cosas tan cotidianas como lo que es el correo esté aplicado algo matemático ahí muy camuflado. Muy bien, Carlos. ¿Y qué aspecto podemos mejorar para nuestra próxima clase, Carlos?
Bueno, profe, a mí me pasa que yo soy muy distraído y a veces me despisto con ciertas cosas, pero voy a poner más atención, se lo prometo. Te lo agradezco, Carlos. Muy amable. Vamos a pasar a una sección que hemos denominado Mathematips. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de funciones. La función es uno de los conceptos más importantes en la matemática y podemos remontarnos hasta Mesopotamia. Los babilonios encontraron tablas con los cuadrados, los cubos y los inversos de los números naturales. Es un concepto que a través de la historia ha ido evolucionando. En los papiros de Ames podemos observar grandes relaciones que se hacían entre las cantidades. Podemos seguir viendo, por ejemplo, que Nicole de Oresme en Grecia también establecieron ciertas relaciones. Afirmó que todo lo que varía se puede medir o no, y lo podemos imaginar como una cantidad continua y representarla gráficamente. Y así ha ido evolucionando hasta llegar a Leonhard Euler, que fue uno de los primeros que precisó el significado de función. Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra clase del día de hoy. Soy Gualberto, su profe de mate. Nos vemos hasta el próximo programa de Aprendo en Casa. Un placer y a repasar. Y practique porque es lo más importante. Chao, chao.